Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED. Saludo cordial desde los estudios de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica. Les habla Sadita Power. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental, coproducida con nuestro especialista en la materia, el doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional de amplia trayectoria en Derecho Penal. Se ha desempeñado como fiscal general de la República y es también profesor en el posgrado de Criminología de esta universidad. Doctor Fernando Cruz, es un honor contar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto poder hablar de un tema de tanta importancia y cada vez lo tiene más el tema del medio ambiente. Entonces, vamos a ver sentencia por sentencia en cuanto es este grupo representativo de votos de la Sala Constitucional sobre el tema de la actividad piñera en el país, porque cada uno de ellos tiene circunstancias distintas. Por ejemplo, en el voto número 16.847-09 sobre plantación de piña que genera contaminación en una naciente de agua, la autoridad recurrida omitió alguna acción. Entonces, vemos que el problema acá sustantivo es que se da omisión institucional de funciones. Bueno, en este caso era contra el Tribunal Ambiental. La sala determinó que ya esto se había resuelto en uno anterior y que ya el tribunal estaba haciendo las acciones que le correspondían. Pero vea que en el fondo el tema siempre es la expansión del cultivo sin las debidas supervisiones y el peligro sobre mantos acuíferos. Y este es un caso que tiene que ver con el Cairo de Siquirres, una de las poblaciones en las que un sector de ellos recibe el agua mediante una diaria dotación de vehículos cisterna, ¿verdad? De manera que no tienen acceso al agua como normalmente se supone que la población en general la tiene. Seguidamente analizamos la sentencia 9.976-09, contaminación de aguas subterráneas por el uso de químicos en plantaciones de piña. Esto es otra zona del país que es Guatuso de Alajuela y estas aguas ya no drenan hacia el Caribe sino hacia el Pacífico más bien. Manifiesta el recurrente que se lleva a cabo en su vecindad un proyecto intensivo de siembra y producción de piña, el cual ha provocado que se talen árboles y ha causado una serie de impactos ambientales como movimientos de tierra, erosión de suelo, y se ha llevado la actividad además sin control y sin cumplir las regulaciones ambientales. Sin embargo, nos llama la atención, don Fernando, que hay un tema de la carga de la prueba aquí, ya que se solicita a la autoridad competente que compruebe de que el inmueble, propiedad de la recurrente, no se desarrolla ninguna actividad que altere y ponga en riesgo el ambiente. Pero sí se declaró parcialmente con lugar por la violación a las 50 y se determinó que había una inercia de las autoridades del CETENA y del MENAET en relación al medio ambiente, a la tutela del medio ambiente. La sala dice que se ha vulnerado flagrantemente lo dispuesto en el 50 de la Constitución. Pues en primer término, se tiene por demostrado que las autoridades de CETENA, previo a que se iniciara la actividad de siembra y producción de piña en la finca XX, omitieron realizar los respectivos estudios de impacto ambiental tal como así lo estatuye la normativa, y no otorgaron al proyecto, el cual incluso no cuenta siquiera con expediente abierto, la denominada viabilidad ambiental, que representa la condición de armonización y equilibrio entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos. Para este Tribunal Constitucional no son de recibo ahora de modo alguno las justificaciones que pretenden formular tanto las autoridades de la CETENA como del MINAET en el sentido de que dichos estudios de impacto ambiental solamente se podían efectuar de previo al inicio de las actividades y siempre y
cuando los desarrolladores del proyecto se hubieran sometido voluntariamente a esto. Esto es muy importante porque había una idea en Setena y el MINAET, según su justificación, de que tenía que ser voluntario. Y en realidad no. Esto pues desde el mes de septiembre del año anterior, el propio tutelado, el que planteó la acción, antes que en el inmueble licitado se iniciara la actividad en cuestión, le solicitó a las autoridades de la oficina regional del MINAET verificar si dicho proyecto contaba o no con la citada viabilidad ambiental. Oficina que, según se denota, omitió tramitar diligentemente y de conformidad con lo dispuesto por el principio de coordinación dicha solicitud ante la Setena. Lo que es grave en un caso que fue del año 2009 es que la autoridad crea que es voluntario y que justifique su pasividad, cuando bien sabemos que si hay algo en el que debe haber una actividad preventiva, estudios previos al inicio de la actividad de cultivo, debe ser en la piña. Yo creo que este es un caso grave en relación a la actitud o la concepción de las autoridades encargadas. No realizaron lo que correspondía en la tutela del medio ambiente. Es importante aquí señalar, por ejemplo, que no se cumplieron las obligaciones de fiscalización y control que ese órgano posee sobre todas aquellas actividades que se desarrollan en el territorio costarricense y que puedan poner en peligro el medio ambiente. En este caso, y puede haber en otros, una pasividad que no se justifica dada lo que hemos comentado de la altísima vulnerabilidad que presenta para el medio ambiente el cultivo de la piña. Es decir, hay una omisión por parte de la administración pública. Sí, claro. Y esto podría entrar dentro de la tipificación procesal penal. Es posible que haya, digamos, una convergencia algunas veces entre estos casos y la jurisdicción penal. Yo tengo mis dudas de que esto se resuelva con mucha intervención penal. A mí me parece que esto se resuelve más con una intervención efectiva y, digamos, firme de la autoridad, suspendiendo la actividad, paralizando la forma en que se trabaja o que se produce la producción, porque lo penal casi siempre llega tarde. Seguimos entonces con el voto número 9040-2009, contaminación de manto acuífero generado por el uso de agrotóxicos, también en relación a una plantación de piña. Los puntos importantes que encontramos, sin contar con los permisos y estudios de impacto ambiental, igual que el caso anterior, con el agravante de que se ubica sobre el manto acuífero que da origen a la naciente. También, en este caso, las dependencias públicas recurridas conocen de tal problema, pero no han dado una solución efectiva. Se declara con lugar el recurso y se le ordena a la ministra de Salud, al ministro de Ambiente y al de Agricultura y Ganadería y al presidente de, en este caso, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades amparadas. Les corresponde a estas instituciones elaborar un plan único de forma obligatoria para atender esta situación. Son en los lugares señalados, es interesante mencionar que se refieren al Cairo, Luisiana y la Francia. Y las conclusiones sobre los hechos en relación de hechos probados de la sentencia señala algo, digamos, elementos de juicio que son importantes de destacar, porque está la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, dice, existe peligro para las comunidades amparadas por la presencia de agroquímicos en el agua para consumo humano. En este sentido, hay evidencia de que los productos que se han venido indicando, bromacil, diurón, triadimefón, pueden tener efecto cancerígeno. Es decir, que aquí ya no solo es el agua y la contaminación, sino que es la salud humana. La salud humana. La plantación de piña de la empresa accionada está asentada sobre el manto acuífero correspondiente a las nacientes que abastecen de agua los acueductos de las comunidades amparadas, la Francia, Luisiana y el Cairo. En esta plantación de piña se han utilizado el agroquímico bromacil. Los ministerios accionados, sean el de Salud, el de Ambiente, el de Agricultura, así como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, conocían de la contaminación del agua de estas nacientes desde al menos el año 2003. Y esto fue en el 2009. Los niveles de contaminación por agroquímicos en el agua de esos nacientes prácticamente se han mantenido similares desde el 2003. Estos son, digamos, elementos centrales en un tema dramático. Dramatismo
que para los medios de comunicación no son importantes. No se dice que estamos en una emergencia. Estamos en emergencia para otras cosas. Pero esto es una población que está tomando agua contaminada, peligrando su salud y su nivel de vida. Eso yo creo que es un tema a reflexionar. Cómo pasa tantas cosas a veces y esto se asienta en un caso resuelto por la sala con lugar, en el que hay una pasividad de las autoridades en un país que dicen que es verde. Y es una zona, las comunidades mencionadas tienen recurrencia de este tipo de problemas. Así es. No es nada nuevo para la región. Nuevo. Con el problema que ya había mencionado al inicio, que es como una dualidad entre la fuente de trabajo es la empresa y la fuente de enfermedad es la empresa. Yo quería mencionar algo sobre el bromacil. Buscamos información en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como la FAO. El bromacil es un herbicida que se utiliza para el control de las malezas en zonas no cultivadas. El producto es especialmente eficaz contra las hierbas perennes. También se utiliza para la eliminación selectiva de malas hierbas en cultivos de piña y de cítricos. Tiene muchos nombres comerciales, como por ejemplo Borea, Bromax, 4G, Borosil, Raut, Croptex y otras 12 nombres comerciales más. Lo que nos llama la atención de esta descripción en el Programa de Naciones Unidas y en esta institución que vela por el tema alimentario y agrícola del mundo, no se menciona absolutamente nada acerca de los peligros que conlleva para la salud humana o para el ambiente el excesivo uso de estas sustancias. Y además es algo que quiero aprovechar en ampliar en esta parte del programa, ya que tocamos el tema del bromacil. Uh-huh. Fuentes principales a nivel mundial que producen estos agroquímicos y son DuPont y Monsanto. Son empresas que inclusive tienen presencia en el mercado de valores, en Wall Street. Por ejemplo, en 2013, DuPont cerró con $34.8 billones en ganancias por ventas de agroquímicos. Entonces, hay también toda una organización internacional o el mundo, el mercado está organizado para que los productores consuman este tipo de productos en sus cultivos. Cuando cuantificamos el costo de la depreciación del suelo, porque hay una plantación piñera ahora en las inmediaciones, o el costo también de la depreciación porque ese suelo quedó erosionado y necesita volver a invertírsele dinero para reactivarlo para cualquier otro cultivo o cualquier otro uso del suelo. Cuando se cuantifican las toneladas métricas de agua perdidas en el tema de la contaminación, cuando se cuantifica cuánto está pagando el Estado a través del Ministerio de Salud para la atención de estas personas con enfermedades de cáncer, con otras enfermedades relacionadas, como por ejemplo malformismos genéticos, esterilidad viril. Entonces, si cuantificáramos todos estos impactos, la actividad no sería tan rentable. E inclusive, en el Producto Interno Bruto tenemos que empezar a meter lo que se llaman las cuentas ambientales. Para eso hay un proyecto de ley que se está gestando en estos momentos. Ya tiene un par de años más o menos la iniciativa. Ley para el capital natural, para incluir cuentas satélites ambientales en la contabilidad del Banco Central a nivel nacional, contabilizar cuentas que no se toman en cuenta. No. Entonces, el bromacil es producido por estas dos empresas que mencioné anteriormente, DuPont y Monsanto, con ganancias exorbitantes de 34.8 billones, B con B de bueno, billones de dólares, nada más el año pasado. Lo que pasa es que muchas veces estos efectos que no se contabilizan provocan la muerte de las personas y luego no se puede investigar si fue por eso o no es fácil hacerlo. Una causalidad. Sí, guardando la distancia, así como cuando bombardean a ciudades, dicen que hay efectos colaterales. Este tipo de efectos son efectos colaterales que, digamos, asume una población
no identificada e invisibilizada. Y difíciles de probar por la vía legal. Muy difícil. Muy difícil porque además si las empresas cuentan con un cuerpo de abogados muy bien pagados y muy ilustrados, la comunidad muchas veces no tiene a dónde recurrir para hacerlo. Y muchas veces se observa también que cuando hay activismo del ciudadano, entonces las empresas contratan a abogados también muy ilustrados, muy conocedores del tema para que los demanden por injurias y calumnias. Eso es parte del juego jurídico. No, ese equilibrio que llaman la equidad del mercado. Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED. Sentencia número 4949-10. Funcionamiento de fincas piñeras en Berlín de los Chiles produce destrucción de bosques y humedales. El Ministerio de Salud remitió el primer oficio al tribunal donde indicó que ninguna de las dos compañías piñeras investigadas contaba con los permisos sanitarios. Tampoco tenían las viabilidades ambientales. Este parece ser un factor común. Un patrón, sí. La informalidad y las vías de hecho, efectivamente. Pese a la existencia de este informe, no hay prueba alguna de que los criterios emitidos se hubieran acatado por parte del área recurrida, ni tan siquiera el Tribunal Ambiental Administrativo ha actuado ni ha emitido ninguna determinación al respecto. Se declaró con lugar. Otro factor común, que es el de la omisión de las instituciones responsabilizadas por velar la aplicación de la legislación ambiental y de salud. Pero hay que hacer una observación. El Tribunal Ambiental, además de que se le han quitado recursos, está saturado de causas. Y entonces eso hace también que la respuesta sea muy lenta. Entonces ahí se le dan órdenes a distintas instancias, tanto al tribunal como al director regional del Ministerio de Salud de la región Huetar Norte y a los representantes legales de las empresas, varias de ellas, con nombres en inglés, que tienen propiedades con actividad de piña en Berlín de los Chiles y en la Unión. Otra empresa para paralizar las actividades relacionadas con la piña que no cuenten con respectivos permisos y en todo caso realizar dichas actividades con respeto al derecho a gozar de un ambiente sano, del derecho a la salud de los vecinos. Es interesante, este cumplimiento se reiteró en sentencia de este año, 2520. Es decir, que desde el año del 2010 no se ha cumplido íntegramente. Me llama la atención, cabe señalar que, se le ordena en este caso al Tribunal Ambiental Administrativo determinar y valorar los daños que causaron las empresas recurridas por haber funcionado sin los permisos respectivos. Esto nos lleva un poco, don Fernando, a cómo se ejecuta la valoración del daño, o sea, cómo se determina la valoración del daño, porque a la hora de valorar el daño, por ejemplo, en el caso del impacto al agua, hay que recurrir a reglamentos de vertido de uso de aguas donde hay parámetros con valores máximos permisibles, por ejemplo, el caso de cuánto mercurio puede haber, cuánto arsénico, cadmio, cloro, en fin, y especialmente con el bromacil estamos hablando de fosfatos, hidrocarburos, porque son derivados de hidrocarburos y son también compuestos organofosforados y organoclorados, claramente relacionados con este tema del cáncer y la salud pública y uno de los ingredientes principales en el caso del bromacil usado en la piña. Entonces, cuando nos vamos a el tema de valoración del daño, el perito ambiental o el auditor ambiental tiene que irse a los reglamentos técnicos que existen. Sin embargo, no hay un estudio, no hay una base de análisis que nos pueda decir cuánto es la cantidad que acumulada a través del tiempo en el cuerpo de agua o en la zona. ¿Me explico? Entonces, estamos en un tema muy gris aquí. Ah, sí, claro. Porque además la práctica judicial y jurídica está dada para daños cuya causalidad es bastante sencilla. Pero en el tema de medio ambiente, como es holístico, como es integral, es muy difícil
si no se cambian las categorías de la forma en que se valora judicialmente y jurídicamente, es muy fácil que se diga que no se puede determinar cuál es la causa determinante para una fijación de una indemnización. Hay algo que las personas que nos escuchan debieran de tomar conciencia desde la perspectiva de mi experiencia, y lo comparto con los oyentes. Generalmente pensamos que nosotros nos movemos en un mundo de individualidades, y entonces el empresario es una persona que invierte, que expone y que se arriesga, también es cierto, pero que está como desvinculado de la comunidad. Y la verdad es que la producción está en riesgo todo. Y cuando el empresario produce, hay una gran cantidad de cosas que es toda la comunidad la que está inmersa en eso. Y cuando se producen daños o cuando hay efectos, eso demuestra que hay una interrelación entre la actividad empresarial y la actividad de la comunidad. Una frase que me gusta mucho, ser con los demás. Y esa visión individual es la que lleva muchas veces a una insensibilidad y a una invisibilización del tema de medio ambiente. El tema de medio ambiente lo que hace es que cambia los parámetros y las perspectivas que hemos tenido tradicionalmente de que la vida se resuelve con nuestro proyecto individual. No, es nuestro proyecto individual en una relación dialéctica con la comunidad. Y en medio ambiente esto es clarísimo. Ojalá todas las personas pensáramos así, ¿verdad? Fíjese qué interesante, don Fernando. Volviendo al tema del reglamento de aguas en este caso, que pasa muchísimas veces. Por ejemplo, La Piñera realizó la fumigación anoche. Entonces la denuncia fue puesta esta mañana. Y luego finalmente se resuelve de que la autoridad recurrida vaya a hacer la inspección y los análisis de laboratorio requeridos, que por cierto generalmente son laboratorios subcontratados. El Estado no tiene buenas capacidades de laboratorio en análisis bioquímico. Y entonces resulta ser que toman la muestra ya cuando el agroquímico ha sido lavado. Por todo este tema de la escorrentía y de la lluvia, o sea, ya no está presente prácticamente en el ambiente. Sí. La supervisión es muy complicada. Y estos compuestos organoclorados han sido encontrados en 300 veces mayor concentración en los polos del planeta. Uh-huh. Son compuestos que no se biodegradan, sino que son persistentes a través del tiempo y se encuentran miles de kilómetros más allá de donde han sido rociados al ambiente. Sí, claro. La Pachamama, la naturaleza tiene una vida por sí misma y eso está interconectado. La visión chata y la visión miope es que no hay interconexión, que no hay peligro y que se puede desarrollar en cantidades ilimitadas el sistema de producción que tenemos actualmente porque no hay interconexión. Cuando lo contrario, la regla es lo contrario. Está interconectada la salud, está interconectada el aire, está interconectado el agua, todo es ese concepto de la tierra como ser viviente. Y como un ecosistema cerrado. Así es. Esto a alguna gente no le gusta, porque quisieran que la vida y el sistema fuera más simple. No es tan simple, no es complicado, es una visión distinta. Bueno, continuando con este tema, la misma sentencia que estamos viendo es la 4.949-10. Sí. Para concluir con este tema, se indicó paralizar las actividades relacionadas con la actividad piñera, que no cuenten con los permisos respectivos y, en todo caso, realizar dichas actividades en respeto del derecho humano y constitucional de gozar de un ambiente sano y el derecho a la salud de los vecinos de la zona. Se reiteró asimismo el cumplimiento de esta sentencia por voto número 2520-14. Hay otra sentencia que es la 4.512 del 11, que son permisos de otorgamiento para cultivo de piña sin viabilidad ambiental. En este el recurrente alcalde de Guásimo dice que la empresa recurrida mantiene en operación un proyecto de monocultivo intensivo de piña en la comunidad de La Perla del Guásimo
la cual inició operaciones sin contar otra vez con la licencia de viabilidad ambiental otorgada por Setena y funcionó sin ningún tipo de control por casi 3 años, causando daños al ambiente. Considera que Setena, con negligencia y evidente incumplimiento, dictó resoluciones en donde autorizó el levantamiento del cierre técnico del proyecto, originalmente se había cerrado, y permitió continuar con las operaciones. Refiere que la empresa ha invadido áreas de protección de nacientes y cuerpos de agua, ha contaminado y erosionado los suelos con motivo de las actividades con aplicación indiscriminada de agroquímicos. Con base en consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar. Esta se declaró sin lugar por la mayoría porque estimaron que los efectos se habían solventado después de la suspensión de la actividad. Pero en este caso, de todas maneras, vean si los efectos, a pesar de un sin lugar, se dieron. Tome nota que la mayoría le da al tribunal en el sentido siguiente. En el último, considerando, asimismo, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberá tomar en cuenta y velar porque se cumpla con las indicaciones estipuladas en el estudio, alineamiento y limitación de las áreas de protección hídrica agroindustrial Ticoverde S.A., realizado por el ingeniero forestal Miguel Ángel García, en donde se establecieron las áreas de protección de los cuerpos hídricos y las áreas de conflicto, las cuales corresponden con los sitios donde se detectó una invasión al área de protección, sea por cultivo o por obras de infraestructura, y realizar acciones que técnica y jurídicamente correspondan. En este caso, los magistrados Armijo y el que habla, salvamos el voto porque estimamos que sí era con lugar, porque ya se habían producido sus daños y no se podían ignorar. Y tuvimos suficientes razones para hacerlo, habían informes sobre eso. Salvamos el voto desde esa perspectiva. La mayoría del tribunal estimó que ya los daños se habían solventado. Sentencia 7927-2014, recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud, ya que desde hace 13 años se cultiva piña en una finca aledaña donde se contaminaron nacientes de agua que suplen la comunidad, compuesta de 350 casas. En este caso, el Ministerio de Salud ordenó utilizar dicha agua solo para lavar y la sala otorgó un plazo de 6 meses a las autoridades recurridas para solucionar la situación. Sin embargo, 8 años después, dicha situación continúa igual. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base en esta declaratoria. Notifíquese. Sí, hubo una omisión de muchos años en esta sentencia y por esa razón es que se condenó y se impuso una serie de medidas, entre ellas las siguientes. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar. Se ordena a Francisco Araya Quirós, jefe cantonal de la oficina de Siquirres del Acueductos y Alcantarillados, y a Tania Rivas, directora de la área de salud, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que en el plazo de 6 meses contados a partir de esta comunicación, de manera coordinada con las instituciones que sean competentes, tomen las medidas necesarias para que dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias y de acuerdo al estado de avance del proyecto integrado del CABRE y otros de Siquirres, presentado a esta sala por el jefe cantonal de la oficina de Siquirres del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, se brinde una solución definitiva al problema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Siquirres que afecta al recurrente y demás vecinos. Es decir, que han pasado muchos años y no se ha resuelto. Lo cual evidencia, por supuesto, un tema que en muchas ocasiones los efectos son tan graves que a veces son irreversibles. Eso yo creo que es algo que debiera tener conciencia la población que nos escucha. En temas de medio ambiente, los daños no son reversibles y muchas veces no son solventables. Debo señalar incluso que a veces cuando las empresas mineras dicen que van a restaurar una zona que la llenaron de químicos o que su tierra fue removida, muchas veces eso no es cierto. Porque en la práctica después se demuestra que no es así, porque la naturaleza no es un Lego. Uno no puede decir que vamos a poner esto y lo vamos a cambiar de lugar y ahí va a crecer la hierba y vamos otra vez a tener un bosque primario. Eso atenta contra la inteligencia de cualquier persona que sea sensible a que el medio ambiente es una interconexión acumulada durante años y que eso tiene un equilibrio frágil.
Excelente, don Fernando. Yo creo que para los que nos escuchan, probablemente algunos no tenían idea clara de todos los peligros que significan algunas actividades agroexportadoras. Esto que yo he señalado no es para que se elimine la actividad agroexportadora de la piña, pero sí para tener conciencia de que es una actividad que tiene una altísima incidencia por su cultivo extensivo y las zonas en que se hace sobre temas que inciden en el medio ambiente y en la salud. Y hablando también del bromacil, que es uno de los compuestos más peligrosos relacionados a la actividad piñera, es también el contaminante más frecuente encontrado en los cuerpos de agua y nacientes que abastecen comunidades, confirmados por distintos laboratorios a nivel nacional, especialmente el de la Universidad Nacional. Y si bien la producción piñera es parte de una nueva generación de monocultivos, que ya tiene unos 30 años en el país, con el impulso de intereses transnacionales y bajo sistemas insostenibles, explotan nuestros recursos naturales afectando directamente el agua de consumo humano con sustancias como las mencionadas, así como transgrediendo derechos humanos fundamentales en beneficio de otros derechos que podríamos decir que son secundarios, porque la salud humana es irreemplazable. Sin embargo, el derecho al comercio puede tener múltiples alternativas. Sí, eso es, digamos, eso es lo que está de por medio en todas estas discusiones y evidencia, por supuesto, que el tema de medio ambiente es altísimamente sensible y políticamente vidrioso, que siempre hay un interés de cómo es que va a resolver la Sala Constitucional. Si hay un tema sobre el cual los grupos de interés económicos le prestan mucha atención, es cuál es la orientación de la Sala respecto de temas de este tipo, porque tienen que ver con las inversiones, con el derecho al desarrollo, cómo se hace eso. Por eso es que siempre es complicado elegir a un miembro de la Sala Constitucional. Y para que no se nos quede el desarrollo sostenible solo en el papel. Por supuesto, generalmente tiende a quedarse en el papel. Ha sido un gusto producir para ustedes este capítulo de la serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Soy Sadita Power, productora. Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional, y espero que haya sido de provecho para todos los que nos han escuchado. Y le invitamos a conocer más de nuestra serie en ondaunet.com y mundoverde.saditapower.com. Muchas gracias, hasta entonces. Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED.